Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? ¿Qué tal mis amados, amadas en el Señor? Ya estamos en tu sección. Pregúntale al pastor, la sección que te responde a las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, soy creyente de segunda generación, es decir, nací en cuna cristiana evangélica. Y la verdad, tanto mis padres y mi familia vamos a la iglesia cada vez que hay una celebración especial o tenemos algún conflicto. Y hace unos días llegó un hermano de la iglesia a la casa y nos exhortó a congregarnos y la verdad que nos molestó. Como familia, su conversación no nos gustó en absoluto. Y por ello le pregunto, ¿por qué es importante congregarse en la iglesia? Mi nombre es Pablo Andrés Camacho de Puebla, Puebla. Muy bien, estimado Pablo Andrés, te agradezco a tu interesante pregunta, ¿por qué es importante congregarse en la iglesia? Gracias por la confianza que nos das y te daré respuesta a tan interesante pregunta que creo que es muy importante en la vida cotidiana de la comunidad evangélica cristiana. Pero primero es importante mencionar algunos puntos interesantes que después de la crisis de la pandemia del COVID del 2022, donde el número de muertos, al menos en nuestro país, de acuerdo a las diferencias de cuántas personas se murieron, aunque la Secretaría de Salud hizo un número, lo cierto que el INEGI da como resultado de que murieron 841,318 personas, más de lo que mueren en años anteriores, ¿no? Entonces, el COVID realmente eh, cabría de esperar que el mayor número, no solamente de evangélicos o de cristianos bíblicos evangélicos, pues recurrieran a la religión, sino en general. ¿Por qué? Por la muerte, por el miedo, por el aislamiento que ocasionó esta pandemia, que generó una crisis a nivel mundial. Y la mayoría de los cristianos comentaban que la crisis del COVID, su fe se fortaleció en lugar de debilitarse. Sin embargo, después de un año y meses que oficialmente se declaró fin de la pandemia, un gran número de porcentaje de cristianos ha dejado de asistir a la iglesia. Y hay otras razones más, y aún antes de la pandemia, pues la gente no estaba asistiendo. Y yo te voy a dar respuesta a tu pregunta porque es importante congregarse en la iglesia. Bueno, la Biblia, que es nuestro libro de referencia, porque es la palabra de Dios, nuestra máxima autoridad, nos dice que necesitamos asistir a la iglesia para que nosotros podamos alabar a Dios como con otros creyentes, sin ser, vamos a decir, para ser instruidos también a través de la palabra eh, y todo eso, ¿no? Y el ejemplo que nos pone precisamente la Biblia nos habla que los primeros cristianos del libro de los Hechos, que se le conoce como la iglesia primitiva, dice en Hechos 2:42, y lo voy a leer textualmente, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Lo cierto es que la Biblia nos enseña que nosotros debemos de ser ejemplo de la devoción, de la obediencia de los primeros cristianos. En aquel entonces, estoy hablando del primer siglo, pues no tenían un edificio porque apenas estaban haciendo la iglesia. Pero dice la escritura en esa cita que leímos en Hechos 2:40, bueno, ahora 2:46,
Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. O sea, el punto de referencia era el templo, el segundo templo, y de ahí se iban a compartir la palabra. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, donde quiera que se lleve a cabo la reunión, los creyentes, los cristianos evangélicos, pues crecen en compañerismo con otros creyentes y la enseñanza de la palabra. Es muy importante, aquí hay dos cosas muy importantes. Se crece en compañerismo, pero también en la enseñanza de la palabra. Entonces, podemos decir que la asistencia o el congregarse en la iglesia no es solamente una buena sugerencia, también por otra parte, sino que es la voluntad de Dios para que sus hijos y sus hijas, para los creyentes, para los cristianos, verdaderamente, pues se congreguen. Por ejemplo, dice en Hebreos 10:25, te estoy hablando del primer siglo. Fíjense lo que pasaba ahí, todavía no había internet, no había tantas cosas, tantas distracciones como las hay hoy en pleno siglo XXI. Aquí en Hebreos 10:25 nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El dejarse de congregar no es una marca, repito, de nuestros tiempos, sino siempre ha sido una marca, siempre ha estado presente en el cristiano, inclusive en la misma iglesia primitiva, a pesar, como te mencionaba, que no había tantas distracciones como ahora el internet, los medios de comunicación, todos los adelantos tecnológicos que tenemos hoy. Sin embargo, había una situación que el creyente dejaba de congregarse. Entonces estamos hablando de una batalla espiritual. Entonces, algunos en ese entonces, en el primer siglo, en la iglesia primitiva, estaban cayendo en un mal hábito. Y ese mal hábito era que se dejaban dejar de congregar. Entonces estamos hablando que es una fuerza espiritual, es una batalla espiritual, cosa que sucede hoy en día. Y el autor de Hebreos nos dice que no es el camino que debemos de seguir. Nosotros necesitamos la fortaleza que nos brinda el congregarnos en la iglesia. ¿Por qué? Y da las razones. Porque la llegada del fin de los tiempos se va acercando. Si en eso era en el primer siglo, ahora en el siglo XXI, pues con mucha más razón. Cosas que nos dice la Biblia, otras razones por las cuales los cristianos debemos de congregarnos y que es prácticamente imposible no hacer o no practicar cosas que nos dice la Biblia si no asistimos, si no nos congregamos en la iglesia. Voy a mencionar ahorita algunas de las cosas que serían imposibles de practicar si no nos congregamos, si no asistimos a la iglesia, si no vamos con los otros amados y amadas a adorar juntos, a leer la escritura. Bueno, una de las razones es que nos manda la palabra que nos debemos amar los unos a los otros, como dice Primera de Juan 4:12, no podemos amarnos los unos a los otros si nosotros somos cristianos que no nos congregamos. ¿A quién vamos a amar? ¿Al gato, al perro? ¿A quién? Otro que nos dice ahí en Hebreos 13:3, que nos debemos de exhortar los unos a los otros. ¿A quién tú vas a exhortar si no conoces más que a tu papá, a tu mamá, nada más entre ustedes? No, tenemos que exhortarnos, motivarnos los unos a los otros. Hebreos 10:24 nos habla que nos debemos de estimular al amor y a las buenas obras. La única manera de estimularnos, de animarnos a seguir la palabra, obedecer la palabra y hacer buenas obras es cuando nos congregamos. No puedes tú practicar estas cosas, estos conceptos
básicos, importantes en la vida cristiana si tú no te congregas. En Gálatas 5:13 nos dice que nos debemos de servir los unos a los otros y la única manera de servir los unos a los otros es congregarnos, y ahí es donde vemos las necesidades y ahí es donde podemos servir en la iglesia, podemos servir en algo, algún hermano, alguna hermana en la iglesia. En Romanos 15:14 nos habla que nos debemos de instruir los unos a los otros. ¿A quién vas a instruir? ¿Al perro? ¿Al gato? ¿Al perico? No, nos vamos a instruir los unos a los otros. Al tomar una enseñanza nos instruimos y así. Otra parte en Romanos 12:10 nos dice que nos debemos de honrar los unos a los otros, ser bondadosos, ser misericordiosos con los otros. O sea, todas estas cosas no se pueden practicar si no nos congregamos. O sea, es obvio. Ahora, ahora por otra parte, cuando una persona confía en Jesucristo para salvación, pues esa persona automáticamente se hace miembro de un cuerpo. Dice la palabra del cuerpo de Cristo, como lo dice 1 Corintios 12:27, que somos parte místico del cuerpo de Cristo. Y para que un cuerpo funcione, para que una iglesia funcione, tenemos que estar conscientes que somos partes de ese cuerpo y que ese cuerpo necesita del otro miembro. O sea, un ojo no le puede decir a la oreja que no lo necesita, a la oreja no le puede decir al dedo del pie izquierdo chiquito que no lo necesita. En fin, nos necesitamos. Necesitamos congregarnos para funcionar como un cuerpo. Nos necesitamos. La iglesia te necesita, amado, amada. Es necesario que nos congreguemos. Pero ahora voy un poquito más allá. Pero no solamente es suficiente congregarnos en la iglesia. Debemos de involucrarnos en algún tipo de ministerio para ayudar a otros. Debemos echar mano de nuestros talentos, de los dones que el Padre nos ha dado, como dice Efesios 4 del 11 al 13. A uno les dio la virtud de ser pastores, maestros, evangelistas. Romanos 12 nos habla que a algunos les dio el privilegio de servir, de ayudar. En fin, es la única manera en la cual nosotros no solamente debemos de congregarnos, sino participar. Por estas y otras razones, el congregarse en la iglesia es para participar, crecer en el compañerismo, crecer en el conocimiento, y debemos de estar involucradas en las actividades mismas de la iglesia como creyentes. Ahora, si tú me dices, ¿es pecado no congregarse? Pues no, ni es una obligación asistir cada semana a la iglesia. Pero si alguien realmente ha recibido a Jesús como su Señor, como su Salvador, pues debe de haber un deseo de adorar a Dios en compañía de otras personas, de ser instruidos en su palabra, de tener compañerismo con otros creyentes. Con esto quiero terminar. Jesús nos habla que Él es la piedra angular en 1 Pedro 2:6. Pero nos dice en 1 Pedro 2:5 que nosotros somos piedras vivas. Por eso debemos ser edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros como materiales de construcción, como piedras, nosotros somos parte de esa casa espiritual y por ende tenemos que edificar y ser edificados cuando estamos en conexión con otros cristianos y en conjunto adoramos a Dios. Estimado amigo, estimado amado de Puebla, esa es mi respuesta. Y no te enojes, o como decimos aquí los jarochos, no te estuviste espeído, ¿verdad? Porque el hermano te exhortó. Pues no te enojes.
te exhortó por amor. Y pues si te quedó el saco, mano, pues póntelo. Tú mismo me estás diciendo que no se congregan, que van nada más a eventos especiales, cuando les aprieta el calcetín. No, amado, tenemos que congregarnos, tenemos que ser congruentes, porque si no, vamos a establecer una cultura de asistir cuando tengamos un problema, cuando hay una celebración. Eso no es. Tenemos que tomar esto en serio, de veras. Tomemos esto en serio y yo exhorto a todos, amados, si tú no te congregas, amada, congrégate. De veras, conozco a muchos cristianos. De 10 cristianos que conozco, 2 se congregan o 3, los demás no se congregan. Dicen que Jehová es su pastor. Eso no es así. Por supuesto que Dios es el pastor. Pero si no obedecemos al que vemos, ¿cómo vamos a obedecer al que no vemos? Si no obedecemos a lo que nos dice de congregarnos, porque finalmente los beneficiados somos nosotros, pues ¿cómo lo vamos a hacer? No se enojen, aguanten varita, hay que congregarnos, lo les espero. Aprovecho estos medios para los amados de la iglesia que no se han congregado, pues vengan a la iglesia. Y si tú no te congregas, si no asistes a una iglesia, yo te invito en el Centro Cristiano aquí en Córdoba, en el puerto de Veracruz hay muchos pastores, entre ellos el hermano Ciro, que tú puedes congregar allí a su iglesia. Hay hermanos en Puebla, en Ciudad hay un montón de iglesias. Tú puedes asistir a un lugar donde se lea la Biblia, donde alaben al Señor y que tú te edifiques, pero no os hagáis, hay que congregarse. Nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos, visita nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, amando y venciendo. Bendiciones.